Buenos días a todos. La verdad que abogadas entre tantos contadores, bueno, nosotros venimos en representación de Sistema B, que es una organización sin fines de lucro que se está instalando en la Argentina, y también cofundamos el grupo jurídico B, que somos abogados, tratando de poder difundir el concepto de empresa B, que viene con, digamos, toda una difusión que comenzó en Estados Unidos a través de lo que se llama Commercial Benefit Corporation, a partir de una iniciativa privada de empresarios que quisieron trascender, no solo generar lucro, sino trascender con un impacto social y ambiental en sus empresas. Y casualmente el Sistema B, acá en Argentina, lo que quiere es eso, difundir y tratar de aglutinar a tanto personas, líderes de opinión, empresas, empresarios, que tengan esta visión de querer generar negocios, pero con un impacto social y ambiental. Así que bueno, les vamos a contar un poco cómo viene todo este movimiento. Gracias, Fernanda. En realidad, la presentación que estamos haciendo hoy tiene que ver con el trabajo que está haciendo el Grupo Jurídico B para tratar de impulsar una modificación en la legislación argentina actual para un reconocimiento de estas empresas B. ¿Por qué hablamos de la necesidad de un reconocimiento legislativo? Porque creemos que hay una modificación, o que ha habido, que está habiendo una modificación en la realidad económica en los últimos años que está generando la necesidad de que haya una evolución de las estructuras jurídicas que acompañen esta realidad económica actual. Por eso, un poco para introducirlos en este tema, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo ha sido la evolución de las figuras o las estructuras jurídicas. Nos estamos refiriendo puntualmente, en este caso, a las figuras societarias, pero el concepto de empresa B se aplica no solamente al concepto de sociedades, sino también al empresario individual. Nosotros hablamos de sociedades en esta presentación porque el Grupo Jurídico B, en esta etapa preliminar de la presentación, está abocándose a intentar una modificación en lo que se refiere a la ley de sociedades comerciales. No modificar la ley de sociedades comerciales, pero sí tal vez lograr un reconocimiento legislativo a través de una ley especial para que se reconozcan y se regule, porque esto tiene incidencia respecto también de la responsabilidad de los directores a estas sociedades B o Benefit Corporations. Aclaramos que el tema de nombre se tomó y en general en el mundo se está hablando de empresas B o sociedades B. Esto no significa que la connotación B o que B tenga una connotación específica, pero sí porque se está tomando como punto de partida las Benefit Corporations, que son sociedades u organizaciones que tienen un reconocimiento legislativo en Estados Unidos. En Estados Unidos hoy hay 20 estados que tienen una ley expresa con reconocimiento de las Benefit Corporations. Pero volviendo a un poco un repaso de cómo ha sido la evolución de las estructuras jurídicas hasta llegar a hoy, nosotros decimos que inicialmente, cuando hablamos de una actividad comercial, la actividad comercial la desarrollaba el comerciante individual. Es decir, en una primera etapa, y todos lo sabemos, no existía una figura asociativa. Las primeras figuras asociativas o societarias aparecen recién en la etapa medieval con lo que sería el antecedente de las sociedades o las sociedades de responsabilidad ilimitada. Es decir, la característica o lo que caracterizaba a esas sociedades era el rol personalista, es decir, lo que se tenía en cuenta era la persona que estaba detrás de esa sociedad y una responsabilidad solidaria de todos los que lo integraban. Esto, en una evolución posterior, ya con el descubrimiento de América, empieza la necesidad de obtener grandes capitales, grandes inversiones para todas las expediciones, para la colonización de América, y esto hace que se modifique sustancialmente toda la concepción y que evolucione el derecho hacia el reconocimiento de otro tipo de figura, que es el antecedente de las sociedades anónimas, que tiene, a diferencia de las sociedades como existían hasta ese momento, dos características que son totalmente opuestas. Es decir, en primer lugar, el predominio del dinero, es decir, la importancia de la inversión. Es decir, no importaba quién desarrollaba la actividad económica, o si en todo caso sí importaba, pero los capitalistas, los que la aportaban, se independizan del que iba a desarrollar la actividad, y como contrapartida, y esto tiene que ver con el riesgo que implicaban todas estas
expediciones marítimas hacia América, una limitación de responsabilidad. Es decir, el inversionista estaba dispuesto a invertir siempre y cuando su responsabilidad quedara limitada a la inversión que hacía. Posteriormente, ya con la revolución industrial, todos sabemos que también esto produjo una evolución hacia las grandes concentraciones de empresas y la aparición de los grandes grupos económicos. Todo eso nos lleva a ver qué ha ocurrido en los últimos años. Es decir, en los últimos años, siguiendo todo este desarrollo de la realidad económica, que siempre tenemos que tener en cuenta como lo que el derecho debe considerar al momento de legislar, al momento de regular. Es decir, el derecho tiene que regular la realidad económica existente a ese momento. Siempre la realidad económica de alguna manera se antepone a lo que es la regulación o el reconocimiento legislativo. Entonces, ¿qué está ocurriendo hoy? El agotamiento de los recursos naturales. ¿Qué ocurre con nuestro planeta? Es decir, los recursos naturales son ilimitados. Está claro, todos los estudios hoy demuestran que no son ilimitados. Entonces, de alguna manera es un concepto que se empieza a considerar y que se empieza a inmiscuir en la actividad económica. Por otra parte, tenemos el concepto o la necesidad de tener en cuenta el desarrollo social. Es decir, lograr una actividad económica que vaya de la mano con una justicia social. Entonces, todo eso, todo ese desarrollo que lleva muchos años, nos conduce a un concepto que hoy creo que todos lo tienen incorporado, que es el del desarrollo sostenible. Es decir, este concepto aparece claramente ya definido por Naciones Unidas en el año 1987 como un desarrollo que sí satisface las necesidades del presente, las necesidades actuales, pero que no desatiende, es decir, no puede comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Es decir, la actividad económica tiene que basarse en un desarrollo sostenible. Y ese desarrollo sostenible impone la necesidad de lograr un equilibrio entre el desarrollo económico, como era conocido hasta ese momento, y atendiendo al desarrollo social y a la protección del medio ambiente al mismo tiempo. Entonces, todo esto produce una modificación en la forma de actuación de los distintos actores de la actividad económica. Es decir, tradicionalmente, y esto lo sabemos todos, se hablaba de tres sectores en la economía. Es decir, el primer sector, integrado por el ámbito privado y las organizaciones con fines de lucro, es decir, la empresa como la conocemos o como la conocíamos hasta ahora. Un segundo sector, integrado por el Estado y el ámbito público, y un tercer sector que ya tenía como actores y que han tenido un rol bastante preponderante, sobre todo en lo que se refiere al cuidado del medio ambiente en los últimos años, que es la sociedad civil, integrada por organizaciones no gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro en general. Estos actores de los tres sectores, con toda esta necesidad de atender el desarrollo sostenible, también van a ir variando la manera en que van a ir desarrollando su actividad. Entonces empieza, a medida que se van diluyendo los límites entre uno y otro sector, se empieza a hablar de empresas de un cuarto sector. ¿Por qué estamos hablando de actores del cuarto sector? Porque nosotros nos vamos a referir justamente a la empresa B, es típicamente una empresa del cuarto sector. ¿Cómo se llega a este concepto del cuarto sector? Por un lado, las empresas integrantes del primer sector, tomando conciencia de la necesidad de atender esta exigencia de un desarrollo sostenible, no solamente por una decisión, digamos, voluntaria del empresario, sino sobre todo, y esto es en lo que tiene un gran impacto en los últimos años, por las exigencias de los consumidores. Es decir, el consumidor está exigiendo a las empresas de alguna manera, primero tímidamente y cada vez se lo nota con mayor énfasis, que atienda a la necesidad de cuidar el medio ambiente y que atienda a la necesidad de desarrollar su actividad con justicia social. Entonces aparece como, digamos, como primera, podríamos decir que es una de las primeras manifestaciones de este reconocimiento de la necesidad de desarrollar actividad con el concepto de desarrollo sostenible, aparece el concepto de la responsabilidad social empresarial. Es decir, las empresas se incorporan dentro del propósito y dentro de lo que es el desarrollo de su actividad la necesidad de atender el cuidado del medio ambiente y atender las demandas y los requerimientos sociales. Pero con una característica: la responsabilidad social empresaria como tal se basa en un compromiso voluntario de la empresa. Es decir, no hay una incorporación, no hay un reconocimiento legislativo, no hay una incorporación en el estatuto de la sociedad que modifique todo el régimen de actuación de los administradores. Paralelamente con este
con esta aparición de la responsabilidad y la incorporación de la responsabilidad social empresaria por parte de las empresas, también empiezan a aparecer distintas metodologías de certificación de la actividad y de la manera de desarrollar la actividad que desarrollaban las empresas privadas. Es decir, acá estamos hablando, no lo hemos incluido ahí, pero todos sabemos que existen las normas ISO, es decir, tanto la 14001 como se refiere a una cuestión ambiental, hasta llegar a la ISO 26000, que es la más reciente, o sea, del año 2010, donde ya ahí se habla de un desarrollo de una actividad empresaria con responsabilidad social. Es decir, va habiendo toda una variación o un acercamiento de lo que era la empresa privada, teniendo como eje central la maximización del beneficio, es decir, la creación de valor para el accionista o para el dueño exclusivamente, hacia este reconocimiento de la necesidad de desarrollar su actividad en forma sustentable o sostenible, que nos va a llevar hasta lo que venimos a proponer hoy, que es el de las empresas B. Por otra parte, las ONG como integrantes del tercer sector, conscientes de las deficiencias que tenían en obtener financiación para el desarrollo de esa actividad, si bien las ONG podían tener propósitos de cuidado del medio ambiente, tenían como de alguna manera el obstáculo para desarrollar la actividad, la necesidad o la dependencia, fuente de ingreso de donaciones o subvenciones. Cuestión que cambió en los últimos años y que empiezan a incorporar herramientas de mercado, empiezan a buscar nuevas fuentes de autogestión y autofinanciamiento de manera tal que fueran sustentables en el desarrollo de este proceso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en la Argentina? Tomamos como un dato que nos pareció que podía ser interesante el resultado de una encuesta que es muy reciente. Ustedes ven, son resultados que se acaban de publicar el mes pasado, en junio, que es la primera encuesta nacional ambiental. Acá estoy tomando una de las patas del desarrollo sostenible, que es la necesidad de proteger el medio ambiente. La primera encuesta nacional ambiental que fue hecha por la Fundación Vida Silvestre Argentina y Poliarquía Consultores. Uno de los datos que surge, hay una cantidad de datos, es una encuesta que se hizo a nivel nacional, una cantidad de datos que surgen de esa encuesta, que no los voy a traer acá, pero sí resaltamos los que nos parecen que hay que tener en cuenta cuando hablamos de que el derecho debe acompañar la realidad económica y debe acompañar los requerimientos. Y en este caso hablamos del requerimiento del consumidor o de la población en general. El 73% de las personas encuestadas dijo estar muy o bastante interesado en el cuidado del medio ambiente. Es decir, el tema de la protección del medio ambiente, que si nos vamos a la época de la revolución industrial o nos vamos más atrás, no existía en la cabeza de nadie, a lo mejor en la cabeza de muchos de ustedes no existía hasta hace unos años. Hoy el 73% es consciente, y no solamente es consciente, sino que tiene interés en que de alguna manera las decisiones que toma o las actividades que desarrolla ver cómo impactan en la protección del medio ambiente. Cuando se les pregunta cuáles son las acciones que se podrían llevar a cabo para cuidar el medio ambiente, por ahí vemos ahí un 53% que habla de mayor educación a la población, el 29% habla de mayores controles, y el punto que nos interesa resaltar es que un 31% de las personas encuestadas consideró que una de las acciones que se deberían hacer es exigirle mayor responsabilidad a las empresas. Ustedes me pueden decir, bueno, 31% no estamos hablando acá de una mayoría, pero sí estamos hablando de una tendencia. Estamos hablando de algo que crece año tras año. Si esta encuesta se hubiera hecho hace 10 años, yo me pregunto cuáles hubieran sido las respuestas que hubiera habido con respecto a estas preguntas. Y estoy segura que en lo que se refiere a la exigencia de mayor responsabilidad a las empresas, no hubiéramos estado hablando de un porcentaje que esté ni cerca de ese 31%. Es decir, esto es una tendencia que sin dudas en los próximos años va a ir generando un porcentaje mayor todavía. Y esto las empresas no lo pueden desatender. Y esto el derecho, que es lo que a nosotros nos interesa hoy, tampoco lo puede desatender. Es decir, y acá incluimos una frase del director ejecutivo de la Fundación, que nos parece que tiene relevancia en lo que estamos conversando hoy, que dice, estos datos, es decir, los datos que resultan de la encuesta, demuestran claramente que la sociedad ya comprendió que la antinomia, que el desarrollo o el cuidado de los recursos naturales es incompatible con el desarrollo económico, es falsa. Es decir, no podemos hablar de un desarrollo económico independiente o que se desentiende del cuidado de recursos naturales. Tampoco podemos hablar de un desarrollo económico que se desentiende del cuidado, digamos, social o de las personas que integran o que participan en el desarrollo de esa actividad.
Y otros dos datos también que nos consideramos relevantes son estos dos que figuran abajo. Es decir, el 64% dijo estar dispuesto a pagar más impuestos si eran para la protección del medio ambiente. Yo sé que esto es lo que se llama el willingness, es decir, dicen estar dispuestos, después no sabemos si en la práctica lo pagarían o no, pero bueno, por lo menos están reconociendo que sería algo que estaría aceptado o debería estar aceptado según mayoritariamente por la población. Y el 85%, y esto sí, porque esto sí se ve claramente en el impacto que tiene hoy, tal vez no en la Argentina todavía, porque hay otras necesidades que parecen más urgentes y que hay que atender como prioritarias, pero sí está claro en el mundo. El 85% está dispuesto a pagar un precio más alto si sabe que está comprando productos sustentables. Es decir, que al momento de tomar la decisión está dispuesto a pagar un costo mayor si de alguna manera tiene un reconocimiento de que ese producto se hizo, se elaboró, o el servicio se presta atendiendo a las necesidades de cuidar los recursos naturales y del medio ambiente. Entonces, dijimos, las empresas van virando o van virando hacia la necesidad de desarrollar la actividad con desarrollo sostenible. Las ONG, por otra parte, saben que tienen que incorporar herramientas de mercado para lograr el propósito para el cual se fueron creando. Entonces, esto nos lleva a que tenemos empresas del cuarto sector, que hablamos en términos muy genéricos, ya sin hacer distinción entre empresas, ONG, fin de lucro, no fin de lucro, pero que tienen tres características que en el mundo hoy se ven muy claras, sobre todo en aquellos casos donde hay un reconocimiento legislativo. El propósito, es decir, el propósito es lo que estamos diciendo, es decir, se incluye ya como propósito y ya no como un compromiso voluntario, sino que ya es un propósito incorporado en el corazón de la actividad que van a desarrollar, la protección del medio ambiente y el cuidado del entorno social. La gobernabilidad, ¿sí? ¿Por qué hablamos de gobernabilidad? Porque sin duda, si yo modifico el propósito, si ya el propósito no es la maximización de la ganancia o la obtención del mayor valor para el accionista, todo el régimen de desempeño y de responsabilidad, que esto es lo importante, la responsabilidad de los administradores, va a estar vinculado con ese propósito. Es decir, ya no se va a poder juzgar al administrador o al desempeño del administrador simplemente porque la decisión que tomó no generó el mayor dividendo para el accionista. Entonces vamos a tener que revisar, estoy yendo a la Argentina y no me quiero adelantar, ahora va a contar Fernanda el proyecto en el que estamos trabajando. Van entrando como una plataforma que pueden entrar y se pueden ingresar, si alguno quiere entrar en Sistema B, va a aparecer ahí, digamos, todos los conceptos que se necesitan para hacer esta evaluación. Y atraviesa, como les conté, toda la empresa, toda la empresa, desde las cobranzas, los trabajadores, el medio ambiente, la comunidad. O sea, se hace una encuesta, una evaluación de todos estos conceptos. Lo que, bueno, muchas veces cuando uno presenta, después hay una evaluación que se hace, unos ajustes a esa evaluación, se entregan todos los documentos que requieren, digamos, para ser certificado, se firma un compromiso de conservar todos estos conceptos, digamos, y de algunas veces mantenerlos en el tiempo, y lo que se exige un poco vinculado a lo que comentaba Laura respecto de la voluntariedad o no, es esta modificación de estatutos. En realidad, hoy por hoy en Ciudad de Buenos Aires, y me adelanto un poco, hay 30 empresas B certificadas, que en realidad son empresas, sociedades comerciales, SA o SRL, la mayoría, que, digamos, han intentado, en algunos casos en Inspección General de Justicia, hemos tenido reuniones nosotros. Hoy por hoy la ley de sociedades reconoce que todas las empresas su único objeto puede ser 100% de lucro, lo dice el artículo primero, y nuestra ley es muy cerrada en ese sentido de no poder incluir otras cuestiones en el objeto. Como algunos de ustedes deben tener acá práctica con la Inspección General de Justicia, a veces depende mucho el inspector que toque porque no hay necesidad de criterios y se han admitido la modificación de estatutos. Lo que hoy acepta NILAB para poder dar la certificación, entre otros los muchos aspectos que requiere, es al menos que haya, digamos, cuestiones intermedias, como ser adoptar todos estos principios en convenios de accionistas, o si no se puede modificar el objeto porque no lo permite el organismo de Contralor, adoptar algunas decisiones en reglamentos para el directorio, para que tengan en cuenta este concepto que decía Laura hace un rato de no tener responsabilidad por no maximizar el valor o el retorno para los accionistas,
Entonces, de alguna manera, en estos reglamentos de directorio que son permitidos por la ley de sociedades comerciales, se establecen estos conceptos, o incluso en algunas cláusulas en el estatuto, basados en el principio de autonomía, de la voluntad de las partes, para poderlo insertar y que estos sean oponibles frente a terceros. Y finalmente, lo que para el pago digamos, de la certificación, como cualquier certificación, va a depender mucho digamos, de la facturación, de los niveles anuales de facturación. Bueno, esto es un poco para que sepan, conozcan la cantidad de empresas. Son 1000 empresas B en 33 países y 100 en Sudamérica. Este movimiento empezó está en Argentina, está en Chile, el viernes pasado se lanzó en Uruguay, está en Brasil, en Colombia, en varios países acá que estamos tratando todos de interactuar en forma conjunta para poder desarrollar este concepto de las empresas B. Bueno, esto es un poco lo que les comentaba hace un rato de este ecosistema, pero ya más vinculado a las empresas, que digamos, todo lo que está haciendo el sistema B, que bueno, tratar de sancionar esta ley B. Este FIS que aparece ahí abajo es un festival de innovación que se hizo el año pasado en Chile con mucho éxito, y este año se va a hacer con sede en Buenos Aires, que son 4 días donde a través de todo lo que es la innovación social se va a tratar de, y líderes de opinión y digamos, espectáculos, tratar de transmitir todo este concepto de lo que son digamos, las empresas B. Un tema importante es que el sistema B, al nuclear todas las empresas, de alguna manera las va digamos, interrelacionando para que ellos puedan ser proveedores unas de otras, manteniendo digamos, el espíritu que el sistema B y las empresas B persiguen. Bueno, ya no nos queda mucho más tiempo y les dejo la cosa, y queríamos finalmente comentar mínimamente en los últimos minutos lo del proyecto de ley que estamos trabajando. La verdad que por ahora tenemos 2 proyectos que estamos por presentar al Congreso. La idea es que empiece a tener estado parlamentario. La verdad que básicamente lo que estamos buscando, digamos, como ejes de este reconocimiento legislativo es este propósito de cuidado social y ambiental. Por eso se exige este tema de que se reformen los objetos de las compañías, clarificar el rol y la responsabilidad que van a tener los administradores, proteger a la empresa de los reclamos de terceros, porque tampoco es esto tratar de buscarle un corsé mayor a los administradores o a la propia empresa de abarcar mayor responsabilidad de la que quizá hoy por hoy, sobre todo en nuestra Argentina, que parece que tiene como más problemas más coyunturales, pero bueno, nuestra idea también es pensar a largo plazo y un eventual reconocimiento de ventajas o beneficios, que en realidad no es lo que buscamos como grupo jurídico desde un comienzo, pero sí creemos que si el Estado quiere fomentar este tipo de empresas con todo este movimiento y este desarrollo sostenible que se exige, es necesario que de alguna manera les dé algún beneficio, ya sea accesibilidad al crédito, alguna deducibilidad de impuestos. Bueno, nada, como dijimos, queremos hacer una ley especial, tratar en lo que es cuanto al tema del directorio, que haya asambleas de socios, que exija un voto, digamos, con una mayoría especial para poder tanto empezar a ser una sociedad B o dejar de serlo. No sé si quieren el último punto tiene que ver con el reporte anual, esa declaración jurada que estábamos mencionando. Pero volviendo, y esto es lo último, por lo menos de mi parte, volviendo un poco a las razones, porque ustedes pueden decir que recién Fernanda les comentó, hay 1000 empresas en el mundo que ya están certificadas como B, hay 100 en Sudamérica, y hay empresas B que están certificadas como B y que están actuando ya como B, y a lo mejor ustedes mañana, el fin de semana, van al supermercado y van a ver este loguito del sistema B en algún producto que compren que hasta ahora no se habían dado cuenta. Y doy el caso, por ejemplo, de Inticen, que es una empresa B. Si ustedes van y compran los test de Inticen, van a ver el logo del sistema B. Esto para mostrarles cómo en la práctica esto ya existe hoy. Entonces, lo que yo quiero resaltar 2 cosas que Fernanda señaló recién. Primero, la protección a la empresa de los reclamos de terceros. Yo hoy podría, por vía, no, si bien no puedo incorporar en el estatuto ese propósito de protección del medio ambiente y el cuidado social también, lo puedo hacer a través de un acuerdo de accionistas. Y eso nadie me lo va a impedir y me va a ser aplicable, y eso va a tener un impacto respecto del funcionamiento y la responsabilidad de los accionistas entre sí. Incluso podemos decir que con eso podemos acotar de alguna manera la responsabilidad de los administradores.
Pero si yo logro un reconocimiento legislativo de la posibilidad de incorporar en el estatuto, en el objeto social, la protección del medio ambiente y el cuidado social, esto también me puede disparar. Supongamos que lo logro porque la Inspección General de Justicia, yo reformo el estatuto, me lo inscriben, esto me puede disparar el reclamo de cualquier tercero. En Estados Unidos, por ejemplo, y traigo como ejemplo la ley del estado de Delaware, que expresamente reconoce las Benefit Corporations, dice que los terceros no pueden accionar contra la empresa si la empresa no cumple el propósito incorporado, lo que ellos llaman el Public Benefit incorporado en su estatuto. En todo caso, esa responsabilidad va a ser respecto de los accionistas. Si nosotros hoy desarrollamos a través de una de las figuras societarias que existe, la ley 19.550, sin tener esta protección frente a reclamos de terceros, puede ser que la empresa esté tomando un riesgo, se esté exponiendo, y esto no lo sabemos porque no ha habido ningún caso, pero que esté tomando una exposición mayor a la que quisieran tomar. Por eso es que creemos que es importante que haya este reconocimiento legislativo, que no es más, y como le decíamos al principio, que reconocer una realidad económica que hoy ya existe y que nadie puede negar. Bueno, muchas gracias.